Continuando con la explicación del libro de Jeremías, nos abocamos al capítulo número 13. En los aspectos fundamentales podemos observar que es el primero de los símbolos que Jeremías utiliza para llevar la palabra de Dios a su pueblo. El lino que representa allí en el capítulo 13 es un material que empleaba en la vestimenta de los sacerdotes. Eso me lo dice Ezequiel 44, 17 y 18. Y representaba a Israel como un pueblo santo, un reino de sacerdocio. El cinto como un emblema de Israel que indicaba la intimidad, la unión de la relación de Dios con su pueblo. Dios estaba diciendo que como el pueblo de Judá estaba continuamente hundiéndose en la maldad, llegarían a un extremo en el cual ya no habría esperanza para ellos. Él iba a enviarlos al cautiverio en Babilonia. La lección objetiva era impresionante. Jeremías empleaba un dicho popular y la metáfora de la embriaguez para descubrir el castigo divino. Se personifica a Jerusalén como una mujer y debido a la enormidad de su maldad que lo pronuncia en el versículo 22, se avergonzará. Fueron descubiertas tus faldas, desnudo tus calcañares. Es allí donde termina el capítulo con una pregunta. Todo esto sucedió antes del exilio. Seguidamente el capítulo 14 nos habla de sequía, de hambre y de espada. En estos aspectos fundamentales, estas profecías fueron dadas en un periodo de severa sequía que afectó la vida de la ciudad, el campo y las áreas inhabitadas, de manera que ningún ser humano o animal dejó de sufrir de estos efectos. En el versículo 10 y 12 es la respuesta de Dios y no muy favorable para ellos, porque la gente rehusaba arrepentirse, iba tras falsos dioses otra vez. Se le dice a Jeremías que no ruegue más por el pueblo. Las ofrendas y el ayuno tampoco iban a servir de nada. Asimismo, el triple castigo de la espada, el hambre, la pestilencia, aparecen en 15 ocasiones en el libro de Jeremías y forma parte de las maldiciones por desobedecer también a Dios. Pasando al capítulo 15, Dios detendrá su castigo. En los aspectos fundamentales de este capítulo, del versículo 1 al versículo 9, el Señor no se compadece de su pueblo y declara que su pecado es tan, pero tan grande que hasta la intercesión de Moisés y de Samuel serían inefectivas. ¿Por qué? Porque en este momento Manasés, considerado como el peor rey en la historia de Judá, y sus pecados son el principal responsable de la decadencia de toda Judá. Desde un punto de vista humano, Dios parece haber cambiado su opinión, pero debemos recordar que muchos de los pronunciamientos proféticos tienen un carácter condicional. Dios castiga solo si la gente no responde. Les ofrece hasta la última oportunidad para evitar el juicio prometido. En el versículo 7 de este capítulo 15, en la frase aventador, es un proceso por el medio del cual son separados el grano de la paja y el polvo, exponiéndose a la brisa el cereal que es lanzado al aire. El proceso de aventar constituye un símbolo de juicio. En los versículos del 10 al 21 es el tercer lamento de Jeremías, refiriéndose al rechazo de que había sido víctima e invocando el fiel cumplimiento de su deber. En el capítulo número 16 está el estilo de vida y los mensajes de Jeremías. Del versículo 1 al versículo 13 se le ofrece instrucciones especiales a Jeremías sobre la forma de cómo debe vivir y el mensaje que debe de predicar. Como señal del inminente desastre que vendría sobre Judá, a Jeremías se le prohibió tomar mujer o tener hijos. De acuerdo con la ley, según Levíticos 19:28, Levíticos 21:5 y Deuteronomio 14:1, a los israelitas les estaba prohibido rasgarse o rearse los cabellos, costumbre prevaleciente en las culturas de los pueblos paganos vecinos. También allí nos habla de la esperanza y la seguridad que aparecen en medio del castigo y la destrucción, porque el regreso a la casa de Israel se promete como un nuevo éxodo de los países donde Dios los había dispersado.
un rayo de esperanza para los gentiles que se volverán a Dios cuando descubran la falsedad de los ídolos. Aquí la descripción que hace Jeremías de su Dios tiene una calidad poética en el hebreo, donde significa mi fortaleza y mi fuerza. En el capítulo 17 vemos el pecado y el castigo de Judá. En estos aspectos fundamentales, el pecado de Judá ha sido escrito de manera indeleble, con cincel de hierro, un instrumento que fue utilizado para grabar en piedra aquellos acontecimientos que debían ser preservados para la posteridad. Este capítulo 17, en el versículo 15, se le acusa a Jeremías de ser un falso profeta, porque sus palabras no se habían cumplido. En el capítulo 18, podemos ver el alfarero y el barro. Es allí donde en esta sección, basada en la experiencia de Jeremías en la casa del alfarero, contiene ejemplos distintos de géneros literarios que se hallan en el libro. Contiene biografía del discurso en prosa, oráculos poéticos y lamentos. Del 18, en los versículos 1 al 23, Jeremías va y visita la casa del alfarero a petición de Dios. Allí aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando algunas vasijas que tienen poca calidad, mostrando así el actuar también como soberano sobre el pueblo de Judá. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Lo que hace Dios con su pueblo depende de la forma como éste responde a su llamado. Y es allí en este capítulo 18 donde se observa el quinto lamento de Jeremías. Personas no identificadas se confabulan contra Jeremías debido a los ataques contra los líderes de Judá. Jeremías pide que quienes le persiguen sean completamente destruidos. Y posteriormente Jeremías sugiere que una vez que interceda ante Dios para apartar de ellos la ira de Dios. Ahora ellos vuelven mal por bien. En todos estos capítulos vemos cómo Jeremías ora al Señor y se siente atribulado por los profetas o por las personas que se levantan contra él, pero Dios nunca le dejó avergonzado. Siguiendo con el análisis del libro de Jeremías, en el capítulo 19 vemos lo que es la vasija rota. El libro de Jeremías utilizó lo que se llama la metáfora, ¿sí? La comparación de cosas conocidas para ilustrar o dar a entender al pueblo el mensaje que Dios quería hacer. Y en este caso fue la vasija rota. Aquí podemos ver el pecado del pueblo y la dureza del corazón de ellos. Por más que le decía que se arrepintieran, el pueblo no lo hacía. Entonces por eso Dios anunció el juicio para el pecado del pueblo y anunció la destrucción del pueblo de Judá. Él dijo que así como fue quebrantada esa vasija, así será quebrantado el pueblo de Israel a causa de su pecado. Esta profecía fue antes del exilio. El profeta agarró una vasija, llamó a los ancianos del pueblo y les dijo lo que iba a suceder. Y en medio de la plaza quebró la vasija. Seguidamente pasamos al capítulo número 20. Jeremías profetiza contra Pasur. Y también vemos el lamento de Jeremías. Pasur era un príncipe, ¿sí? Un sacerdote y era príncipe del pueblo de Israel. Él se molestó con respecto a la profecía que había dicho Jeremías en el capítulo anterior. Él envía una palabra a Jeremías para que amoneste a Pasur por haber él anteriormente mentido en sus profecías, haber dicho que Dios había dicho algo cuando no había dicho nada. También se anuncia la cautividad para el pueblo de Israel y empieza la queja de Jeremías. ¿Por qué? Porque la profecía que él tenía que decir era dura, o lo que venía para el pueblo era duro, y en ese momento él se queja diciéndole que mejor no hubiese yo nacido, por las causas que él tenía que pregonar esa profecía y las consecuencias que traerían al decir el profeta una profecía falsa. Y también el lamento de Jeremías contra sí mismo. Esto fue antes del cautiverio. En el capítulo 21 de Jeremías se anuncia la profecía sobre que Jerusalén será destruida. El rey, envía mensajeros a Jeremías sobre la batalla que iban a tener con Babilonia. Y le pregunta si ellos iban a ganar, como Dios anteriormente les había ayudado en las batallas anteriores. Mas Dios les dice
que la derrota del pueblo de Israel iba a ser en manos de los caldeos, que ninguna arma que ellos tuvieran iban a poder vencer a los babilónicos, decía que ellos iban a perder la batalla, y dirección de Dios para que el pueblo viva. Dios en ese momento manda un mensaje a través de Jeremías y le da las instrucciones que tenía que hacer el pueblo para que vivieran. Dios le dijo a Israel que iba a perder contra el pueblo babilónico y que se iban a llevar cautivos, que no se resistieran, así conservarían sus vidas. La dirección del pueblo era que se dejaran llevar, no se resistieran a ser llevados cautivos a Babilonia. Esto fue antes del cautiverio. En el capítulo 22 vemos la profecía contra los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque Dios les advirtió y Dios les dijo que hicieran lo bueno, hicieran lo correcto, gobernaran justamente, mas ellos no hicieron eso. Entonces Dios los amonesta a los reyes de Judá por sus obras injustas y les hace un llamado para volverse a Dios. Pero vemos la desobediencia de estos reyes, que fue lo que hizo que el pueblo pecara y llevara al pueblo de Israel al cautiverio, al pueblo de Judá y al pueblo de Israel al cautiverio. ¿Qué dijo? Hagan obras justas para que se afirme su trono. De lo contrario, esta casa será destruida y llevados al cautiverio. Cuando habla de afirmar el trono, habla sobre seguir la línea davídica. El capítulo 23 es el regreso del remanente y la denuncia de los falsos profetas. Entre los aspectos más importantes es una exhortación a los reyes de Judá, y eso hizo que el pueblo pecara y estuviesen o fuesen llevados al exilio. Exhorta también o se muestra un Dios de misericordia para su pueblo porque promete una restauración. Capítulo o esta profecía es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús o vemos una profecía acerca de Mesías como el pastor y también lo vemos como renuevo justo. En el versículo 5 dice que levantará de la raíz de David un renuevo justo. Vemos que en esta profecía Dios le dice que recogerá el remanente y lo hará volver a su tierra y levantará de la casa de David un renuevo justo, el cual hará justicia de Dios y condenará a los falsos profetas. Algo que me llama la atención de esta profecía es que tiene triple cumplimiento, ¿sí? Se cumplió. Y también vemos la condenación de los falsos profetas que decían que predicaban en el nombre o predecían en el nombre de Dios y era solamente palabra de hombre. Esta profecía fue durante el exilio. En el capítulo 24 vemos las señales de los higos buenos y los higos malos. Es una comparación de los higos buenos y los higos malos con el pueblo de Israel, que fue obediente y que fue desobediente. Vimos en los capítulos anteriores que Dios le había mandado la dirección al pueblo, que no se resistieran, sino que fuesen y llevados cautivos. Pero hubo un pueblo que se resistió y que permanecieron en Judá, en Jerusalén. Entonces, Dios compara que los que se fueron al cautiverio fueron los higos buenos, pero los que se quedaron fueron los higos malos. Y promete una bendición para los que obedecieron y juicios para los que desobedecieron. Dios dijo, los transportados de Judea volverán y les darán un nuevo corazón para que les conozca y les será a ellos por Dios. Sin embargo, los que se quedaron en Jerusalén siendo desobedientes a la dirección de Dios serán completamente destruidos. Esta profecía también se da durante el exilio. Jeremías capítulo 25 es la profecía de 70 años de desolación y la copa de la ira de Dios para las naciones. En esta profecía vemos que va dirigida a señalar el tiempo del cautiverio que iba a estar el pueblo de Judá en Babilonia. También anuncia a Babilonia como imperio. Anuncia el juicio contra los babilónicos por su maldad y el castigo de Dios para las demás naciones por sus abominaciones.